Ya está. Ya está. A ver, espérate que no me... a ver, yo cuadro esto acá. A ver, yo modifico esto acá. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya venimos aproximadamente hace unos 4 meses, ya con 4 meses que venimos reflexionando y dando nuestros comentarios, nuestras apreciaciones del texto de Jay Hillman, Reimaginar la psicología, en inglés Revisionar la psicología, escrito en el año de 1975, texto que le dio que lo nombrara a un pueblo Pulitzer. Y bueno, ya hemos comentado en muchas ocasiones que la prosa de Hillman es muy bella, es muy poética, es de esas prosas que donde uno fuera mujer o ese Hillman fuera mujer, yo pienso que me hubiera enamorado, como he hecho en varias oportunidades. Y bueno, y hemos intentado también dar pues como aproximarnos a este texto que genera una gran revolución dentro de la psicología junguiana porque entra a romper con muchos de los conceptos y de las ideas clásicas de la psicología junguiana, tales como son los arquetipos, los complejos, el proceso de individuación. Ya Hillman, la integridad o el proceso de integración o de unidad de la psique, en este caso para Hillman es fragmentación, deformidad, etcétera, etcétera. Y bueno, la semana pasada estuvimos aproximándonos a este tercer concepto o a esta tercera idea o a esta tercera imagen que es la de psicologizar o transparentar cosas. Uno de los capítulos que a mí me ha parecido también muy desafiante, digamos, a la complejidad que tiene el texto, porque ya lo lleva uno como a pensar o a reflexionar desde un punto de vista que es muy psicológico, donde ya el ser humano o la persona no tiene casi relevancia dentro de este capítulo, dentro de las ideas. Y bueno, estuvimos dando una pequeña introducción más o menos de lo que entiende Hillman por idea, cómo la reflexiona, donde él ya también está dando una postura que realmente nosotros vemos es a través de ideas. O sea, es imposible no tener ideas en relación al amor, a la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, Alejo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal todos? Muy bien aquí revisando otra vez este texto. Pues, ya llevamos 16 sesiones con esta. Y precisamente como tú bien dices, John, el tema de este capítulo específicamente son las ideas, ¿no? Es curioso. Hay que tomarlo también con lupa el concepto de ideas de Hillman, porque para Hillman entonces eh, las ideas tienen que ver con las imágenes. Es decir, la idea es la raíz de la imagen que se presenta, pero la imagen siempre está estructurada alrededor de una idea en particular, ¿no? Entonces, para Hillman, las ideas son muy importantes porque son los ejes de la imaginación, son los ejes del proceso de hacer alma. Sin esas ideas estructurantes, las imágenes no tendrían en este lugar eh, cabida dentro de la psicología, porque las ideas son psicológicas en cuanto son ideas acerca del alma en particular. No, fue con lo que nos quedamos la sesión pasada. No todas las ideas son importantes para la psicología, sino las ideas que se refieren al alma como tal, ¿no? A esta visión acerca de las cosas que toma en particular el rumbo de las ideas. Es hasta cierto punto un recurso tautológico, porque se supone que como psicólogos estamos dirigidos hacia aquellas ideas, perdón, que van estructurando el alma, y el alma solamente se estructura en ideas reiterativas, es decir, ideas que hablan sobre sí misma. Entonces, a diferencia de otras ciencias, de otras disciplinas, la psicología
en la psicología el objeto es es el que se piensa a sí mismo en el proceso de hacerse. Y en este proceso de hacerse, pensarse a sí mismo implica que el que piensa, es decir, el sujeto que se acerca a este proceso, se ve envuelto por el pensamiento reiterativo que está ahí presente. Entonces, nosotros somos atrapados por el pensar del objeto, por el pensar de la psicología como proceso, como visión. Y por lo tanto, nuestro pensamiento no es el pensamiento imperante, el que llega a romper con, con el objeto y a analizarlo, sino que nosotros entramos dentro del análisis y somos rotos, somos destruidos por ese mismo eh, proceso de pensar. El estar frente a una idea psicológica implica que nuestras propias ideas son nutridas, pero no solamente nutridas, sino a la vez desmembradas por esa misma idea que está ahí frente a nosotros. Y por lo tanto ya no solamente es perdón, ya no somos nosotros quienes vemos, sino es la idea quien ve a través de nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros vemos a través de las ideas que vamos interiorizando, pero ese ver a través de ellas, en realidad es un dejar que las ideas se vean a sí mismas en Mismas. este proceso. Sí, eso, lo que vos decís me recuerda precisamente también a esa parte entonces, el texto que Hillman menciona sobre esa importancia que en realidad son las ideas hablando de sí mismas o volviendo a sí mismas de manera reiterativa una y otra vez. Porque hay una connotación también muy importante en esta noción de visión a la idea psicológica, tal como nos la menciona Gilman, es que llevándola, digamos, en la connotación de la terapia, es que la idea tiene que ser práctica, la idea tiene que ser funcional, la idea tiene que estar al servicio del yo, del ego, de que sea estructurante, edificante y que pueda ser útil. Si la idea no va a funcionar o no sirve para ello, entonces no es útil, no es útil. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Que más bien, como dice Gilman, en cómo preguntar, la gente se pregunta cómo esta idea puede ser práctica, pero no está atendiendo a la idea en sí misma, a la idea en sí misma como proceso que se va desplegando, que se va desarrollando y como voy diciendo, una imagen que se sigue estructurando en función de esa idea y que va tomando su forma más que para un beneficio de este yo consciente, sino para el beneficio del alma misma, que esa es otra de las propias connotaciones con las que muchos que empiezan a trabajar estas ideas desde la connotación psicológica es que tiene que ser práctica, tiene que ser funcional, tiene que ser técnica. Pero Gilman en este caso se descentraliza un poco de eso al establecer de que realmente el compromiso, como vos estás diciendo en este caso como psicólogo, son con las ideas mismas. Es decir, en relación, por ejemplo, si a nosotros el consultante viene con una depresión en este caso, si fuéramos a hacer precisamente ese proceso de psicologizar, o sea, habría que ver cuál es esa idea que lo tiene agarrado y que está estructurando ese proceso, ese proceso depresivo en el individuo y que es un proceso natural del sino que cuál es la idea la idea que lo estructura, la idea por la cual él ve, él observa y cómo también si fuéramos a llevarla a otro plano, cómo precisamente esa idea es decir, esta idea en el caso que está estructurando esa depresión se está viendo también a ella misma también más que por la cual entonces el sujeto entonces ve e interpreta el mundo más allá, pero entonces como el psicólogo también se arrima a esa idea. Y eso precisamente también requiere, es decir, de un trabajo de compromiso más que con el individuo, que como nos dice Hillman, que el individuo está bien, la persona está bien, la que están enfermas son las ideas en este caso, como él nos menciona, sino que precisamente también nosotros cómo podemos hacer este caso de tener esa visión, de acercarnos a esa idea psicológica que está estructurando ahí dentro del sujeto, pero que no es del sujeto, sino es en relación al alma misma, o sea, el alma misma viéndose a ella misma a través del individuo. Sí, sí, sí. Entonces, que realmente... Dale. No, no, adelante, síguele, síguele yo.
No, no, dale, hágale, hágale. Yo creo que tienes completa razón. Y un punto importante para poder entender mejor esta situación es que sí nos debe de quedar claro que las ideas, desde el punto de vista de Hillman, son formas de ver, es decir, son como espejuelos a través de los cuales nosotros vemos la realidad y el mundo, ¿sí? Ya se dijo antes, al final lo importante es el proceso a través del cual el alma, ¿sí?, se ve a sí misma en este proceso en el que nosotros vemos a través de las ideas. Pero en principio, las ideas nos permiten a nosotros ver e imaginar el mundo en el que nos encontramos. Cualquier cosa que nosotros vemos, cualquier cosa que pensamos, cualquier cosa que experimentamos está atravesado por una idea que está frente a nosotros y que filtra a la realidad, a la experiencia, a la vivencia del fenómeno a través de la idea misma. Entonces, nosotros no solamente no estamos frente al mundo de manera presencial, es decir, no hay una barrera entre nosotros que no nos permite tocar a la realidad como tal. Esa barrera son las ideas que fungen como intermediario entre nosotros y el mundo. Son los daimones, las ideas, es decir, ese tercero que de alguna manera está ahí para impedirnos, limitarnos, pero a la vez también para posibilitarnos el poder entrar en contacto con el mundo como tal. Esto no es una elección, no es algo que nosotros decidamos o no, es nuestro contexto, estamos ahí. No podemos hacer otra cosa más que ver el mundo a través de las ideas que son imperantes dentro del ámbito de la conciencia, eh, eh, en un momento histórico-cultural dado, ¿sí? Es decir, en- en- eh, es importante esta situación que lo tengamos claro, John. O sea, que las ideas son procesos, son formas a través de las cuales nosotros vemos y estructuramos el mundo en el que nos encontramos para que entendamos cuál es la función de estas mismas, ¿no? Y por qué es necesario que tengamos una profundidad en cuanto a las mismas, es decir, una visión profunda de las mismas ideas. El mundo psicológico, John, bueno, el mundo en general, ¿no? El mundo en general gira en torno a la falta de ideas, precisamente como lo que acabas de decir tú. Eh, desde la revolución industrial, ¿sí? Desde antes, desde el auge del capitalismo, ¿sí? Hay una idea atravesando todas las demás, ¿no? Y es esta idea del progreso o la idea del pragmatismo también, ¿no? Es decir, el pragmatismo, sobre todo en el siglo XX, se vuelve completamente imperante y todas las cosas que vivimos, todas las cosas que nosotros apreciamos del mundo y de su dinámica, han tenido que pasar a través de ese filtro que es la idea del pragmatismo. Todo tiene que ser útil, todo tiene que servir para algo. Es lo que Heidegger llamaba la técnica, ¿no? La técnica es una forma de pensar, es una idea que nos dice que todo lo que existe, que todo lo que se piensa, que todas las teorías, que todo lo que podemos nosotros como humanos crear, ¿sí?, tiene que pasar por el filtro de la razón práctica, tiene que servir para algo. Si no sirve de algo inmediato, entonces es rechazado. Decimos que es algo abstracto, que no tiene aplicación y que no tiene importancia, y por lo tanto lo dejamos de lado. Pero esa precisamente es una idea que no vemos como sujetos. En psicología es básica esa idea, porque no sé si a ti te tocó en la carrera, John, pero a mí, pues, la carrera era un conjunto de materias prácticas, ¿no? Es decir, las personas no Eso es estaban lo ahí que, para... Sí, y sí, eso es sí, lo o que sea, querían todos los estudiantes, o sea, queremos salir de aquí, enséñanos técnicas, queremos salir prácticos y hacer y hacer y hacer, pero queremos recetas para poder hacer, ¿no? O sea, queremos hacer. O sea, no decían queremos entender, o sea, no nos íbamos a los procesos primarios, no nos preguntábamos por la relevancia de los conceptos que veíamos, ni por la pertinencia, ni por el origen de los mismos. Lo que queremos es saber hacer.
Y ese saber hacer, entonces, es parte de de este mismo contexto cultural técnico en el que estamos atrapados y que constituye perdón, y donde la ciencia constituye la principal, el núcleo, perdón, perdón, la culminación de ese objetivo. No, la ciencia es precisamente el conjunto de teorías que están dirigidas completamente hacia la práctica, pero que no pueden regresar sobre sí mismas. La ciencia no se pregunta sobre sí y la ciencia no puede resolver las cuestiones básicas de su propia estructura lógica. La ciencia no puede entender, digamos, los procesos que la hacen una ciencia. Es decir, sabemos que tenemos un método, sabemos que tenemos digamos, formas de atender y protocolos para poder hacer ciencia, pero la ciencia no puede, digamos, entender Aplicarse a sí misma. o no puede aplicarse precisamente a sí misma, ¿sí? Y poder ser científica consigo. Esa es una limitante de la propia ciencia. Aunque en su campo, en el campo de la técnica, no es una limitante, es al contrario. O sea, el que no pueda hacer esto y el que esté dirigida hacia el puro pragmatismo, le permite tener un avance como el que nos ha condicionado durante todo este siglo. Es decir, la tecnología ha avanzado enormemente durante este siglo, bueno, durante el siglo pasado, perdón, precisamente porque la ciencia no tiene que preguntarse por sus orígenes, no tiene que ir al estudio profundo de sí misma. Pero Sí, en otro campo, sí, en otros puntos, se convierte en una limitante. Y hay que tener cuidado porque la psicología está siempre en un proceso decisivo de si se sumerge dentro del ámbito de la ciencia y se convierte en una técnica como tal, o se pregunta sobre sus propios orígenes y la profundidad de sus conceptos. sí, y eso, y mira que dentro de sí mismos ellos también están gobernados por esa idea también, porque esa es la que los estructura a ellos también. Entonces, es también como algo que precisamente, como vos decís, de los cuales la ciencia no es capaz de volver a eso. Algo que la psicología sí. ¿Por qué? Porque en este caso, la psicología entonces es volver a esa idea que en sí misma está estructurando, a esa idea en sí misma que está dando también lugar a un desarrollo, pero que también hay que entrar a mirar o un problema que tiene la psicología, en este caso la psicología, y como hablamos la semana pasada, sí está bien, y Gilman ya lo dijo, la psicología también carece de ideas en sí misma o se vuelve como mencionaba, lo voy a decir aquí, como lo decías, que nace de una manera muy audaz, pero muy fuerte, que la psicología era la puta de las demás ramas de sociología y antropología en sí misma, porque por esa misma carencia de ideas o precisamente de si tener una idea ahí presente, no ser capaz de reflexionarla, perdón, de reflexionarla en sí misma más allá supuestamente de la practicidad que pueda tener. Entonces, ¿por qué? Porque ya en sí mismo eso es un proceso que es práctico. Entonces, perdón, se me fue algo por el camino viejo, como decimos por acá. Entonces, que si nosotros nos diéramos cuenta en realidad de ese proceso, es algo que en sí mismo es maravilloso, porque como vos estás diciendo, el mundo tal y como lo conocemos es a través de ideas, entonces psicológico político, psicológico social, psicológico económico, psicológico, etcétera, 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 etcétera. Toda está estructura a partir de una idea. Y como nos menciona Gilman en el texto, con los simples ojos así físicos, supuestamente no podemos ver. Necesitamos de esa visión, necesitamos de esa idea. Un ejemplo que él lo ponía anteriormente, por allá en el siglo XIV o XV antes, por ejemplo, de que Cristóbal Colón descubriera América, se tenía la idea o se veía de que el mundo era solamente cuadrado y así, etcétera, etcétera. Cuando se exploró más el concepto, entonces se dio una idea de que el mundo es redondo, de que el mundo es amplio, de que hay otras culturas, etcétera, etcétera. O también en el siglo XV, ya con estos grandes científicos, Nicolás Copérnico, Isaac Newton, ay, se me nombra este otro, el de las manzanas, hombre, ay, se me fue. Newton. No, Newton ya lo dije,
al que un papa lo encerró. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Entonces, todos estos grandes científicos, entonces cuando se dieron cuenta que en realidad entonces que el Sol, o sea, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, sino que se dieron cuenta en ese, o sea, tenía esa idea de eso, pero después se dieron cuenta entonces que era la Tierra la que giraba alrededor al Sol y había un montón de cosas. Entonces, mire que en esa misma función, o sea, se van cambiando a través de ideas y la misma visión con la cual nosotros también se va concibiendo la vida misma o la alma misma también, o cómo también nosotros nos vamos aproximando también a eso. Siempre va en función de una idea. Y si fuéramos a hacerlo precisamente dentro, llevándolo ya a un proceso terapéutico, aquí yo voy a ser un poco del abogado del diablo también y yo me voy a meter con Guiguis, que va. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a mirar un poco en la psicología siempre se tienden a quedarse con ideas atemporales, con ideas muertas, con ideas que ya son caducas porque el alma en sí misma ya las interiorizó y ya les dio una muerte. Entonces, cuando no queremos ver precisamente las ideas que el alma en sí misma está estructurando, es decir, en el momento histórico, las ideas que tenemos, que se nos atraviesan, que se nos imponen, y somos devolviéndonos atrás para tener ideas obsoletas porque no aceptamos las presentes, porque no nos gustan, no las queremos, independientemente de que nosotros vayamos a esas ideas obsoletas, las ideas que tenemos en este momento, en el presente, y que se nos atraviesan y que se nos imponen, son las que nos estructuran, por más que nosotros queramos quitarlas o cambiarlas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque precisamente no es decir, no se ha dado esa posibilidad de poder llevar entendimiento a esa idea en sí misma, qué está pasando ahí, qué proceso está dando ahí, cuál es esa imagen que se está estructurando en función es decir, de esa idea que está ahí, cómo entonces esa idea está estructurando algo, pero entonces independientemente de que nosotros querramos o no aceptar eso, seguimos viendo a partir de las ideas que tenemos en este momento presente, porque son las que vienen con el propio espíritu de la época. ¿Por qué? Porque resulta que en la medida de que también, como históricamente también vamos avanzando también, o sea, también las ideas van caducando, como nos dicen Gilman, las ideas también van muriendo también para dar paso ¿qué? A otras ideas. Entonces, si nosotros en una medida u otra no miramos precisamente cómo hacer ese proceso de transparentar, de mirar el núcleo de esa idea y qué está haciendo el alma en sí misma o esa idea sobre ella misma, no sé, no sé realmente que no seamos conscientes de eso, pero siempre vamos a seguir estructurados y operando en función de esas ideas que en sí misma también se nos imponen. Eh, es un tema interesante. Hay dos cosas, ¿no? Una es, empezando por lo último. mm, no sé si la gente, es decir, nosotros como psicólogos en algún momento, digamos, nuestra propia profesión, o sea, nuestro propio objeto de estudio nos obliga o nos pide que estemos a la altura de ese proceso histórico de las ideas, es decir, que tengamos una cultura profunda, de verdad amplia en cuanto al pensamiento imperante en nuestra cultura, y que hayamos nosotros, y que estemos abiertos ante ¿cómo se llama? Ante el propio desarrollo de la conciencia en el momento presente. Como psicólogos se nos exige esa situación, nuestro propio estar, ¿no? Nuestro propio quehacer profesional. A la gente no. Yo creo que podríamos pensar incluso que una eh, de las dinámicas imperantes en el mundo de la modernidad es precisamente el abandono de las ideas del ámbito personal. Es decir, la gente cada vez se vuelve más irrelevante, la gente cada vez se vuelve menos importante para el proceso de la conciencia. En este momento en donde estamos ya dando
estamos por dar el salto o los primeros pasos hacia la inteligencia artificial, hacia, hacia procesos donde la conciencia ya no nos necesita como campo, eh, sí, como campo de acción, es decir, donde nosotros ya empezamos a vivir y a y a construir un mundo alrededor de elementos que están fuera de nuestro propio control, ¿no? Es decir, que nosotros en algún momento desarrollamos como parte de ese mismo proceso en el que estábamos inmersos, ya ante los cuales ahora ya tenemos cierta, ¿cómo lo podríamos decir? Cierta relación de servidumbre, ¿no? Nosotros ya no, por ejemplo, trabajamos, estudiamos, hacemos, incluso vivimos nuestra vida en función a procesos que son ajenos a nosotros. La economía, por ejemplo, es uno de ellos. Nosotros no podemos salirnos del proceso económico, por más que queramos, aunque seamos disidentes, aunque no nos guste, vivimos nuestra vida para poder alimentar ese mismo proceso. Hay una idea ahí que nos va arrastrando y de la cual a lo mejor nosotros no vamos a tener la mejor parte de esa situación. Nos gustaría como egos ser beneficiarios o ser elementos esenciales dentro de ese propio proceso sociocultural, pero lo más probable es que no lo seamos. Y mm, ¿qué podemos decir, no? Es decir, como ego, pues qué lástima, ¿no? Pero como psicólogos nosotros tenemos que tener una postura ante esa situación, es decir, la postura de poder estar a la altura de lo que está ahí presente y la posibilidad de, por el momento no lo sabemos, por el momento sabemos que está pasando algo, pero no sabemos hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces lo que Que nos estamos toca es, agarrados por unas ideas. así es, y lo que nos toca es estar ahorita en el presente, asumiendo esas cosas que están ocurriendo como si fueran un fenómeno del cual nosotros no podemos escaparnos. Ahora, en cuanto a las ideas que van construyendo los procesos históricos, por ejemplo, tienes completa razón, es importantísimo cómo eh, en diferentes momentos de la historia de la conciencia, el mundo se va transformando de acuerdo a las ideas que van surgiendo en ese momento, ¿no? La visión normal que tenemos nosotros es grandes pensadores, ¿sí? Van descubriendo, van haciendo descubrimientos o van eh, eh, inventando, ¿sí? Ideas que cambian al mundo en particular. Pero también podríamos pensarlo de otra forma. Podríamos pensar que en el mundo de las ideas, ¿sí? La conciencia va desarrollando, digamos, nuevos estadios dentro de su propia forma de verse a sí misma, en el cual los grandes hombres, ¿sí? Hombres sensibles, hombres que están arropados por una profundidad cultural, se permiten a sí mismos captar este contexto de ideas en el cual están inmersos. Es como un mar en el que nosotros vivimos, pero ya el mar es una imagen auxiliar, por lo tanto no es así. Eh, es como si estuviéramos en el mar y no nos diéramos cuenta, ¿sí? De que estamos dentro de aguas profundas. Solamente algunos, ¿sí? Llegan a intuir que esas aguas, digamos, tienen un conjunto de mensajes específicos para sí misma, ¿no? Pero este mar no es un mar, obviamente, físico, sino es un mar de ideas, es un mar de constructos teóricos que se van eh, desarrollando continuamente y siempre hay una y otra vez. Entonces, algunas personas son atrapados por esos mismos procesos y les toca, ¿sí? Tratar de estar a la altura de ese mismo proceso, de esas ideas, de ese ambiente cultural, de ese espíritu de la época que los posee en algún punto. Por lo tanto, no es solamente que o sea, no es que Galileo, no es que Kepler, no es que Newton, no es que Copérnico, ¿sí? De repente dijeron que el mundo era de una forma distinta y el mundo cambió, sino que el hecho de que las ideas en el mundo hayan cambiado, ajá, hayan evolucionado, perdón por la palabra, o se hayan transformado a sí mismas, permite que estos hombres puedan pensar las nuevas ideas de una forma posterior.
en este sentido, tenemos que seguir nosotros el dictado de Hegel, que dice que el ave de Minerva vuela al anochecer. Es decir, el conocimiento solamente llega una vez que ya se ha desarrollado. Una vez que el suceso ha ocurrido, entonces nosotros podemos saber acerca del mismo, ¿no? Una vez que las ideas se han transformado, entonces grandes hombres, ¿sí?, pueden comenzar a pensar en esa situación. El cambio, por ejemplo, del, este, eh, del el cambio en la cultura hacia el heliocentrismo, por ejemplo, implica no solamente una nueva visión acerca de cuál es nuestro lugar El mundo. en el sistema solar. Es decir, ya no somos nosotros el centro, sino que ahora nosotros giramos alrededor de, pero eso implica muchísimas cosas, implica la apertura completa, ¿sí? Lo llaman algunos, como Alexander Coiré, lo llaman el rompimiento de las esferas celestiales, ¿sí? Las esferas en las que estábamos atrapados se rompen y esto nos permite a nosotros pensar el mundo de diferentes maneras. Si no hubiera habido este rompimiento, el feudalismo no hubiera terminado, el capitalismo no hubiera emergido, ¿no? La globalización no hubiera comenzado como un proceso de descubrimiento de un nuevo continente, es decir, los viajes de Cristóbal Colón, la conquista de Hernán Cortés, de los españoles, la explotación de América, de los pueblos de América, por ejemplo, no hubiera sido posible sin este mismo proceso. Y todo eso va desarrollándose, ¿sí? Hasta que se desarrolla el protestantismo, se desarrolla la revolución industrial, llega el siglo XX, o sea, y todo lo que hemos vivido hasta la posmodernidad, van agarrados de un hilo específico, ¿sí? Esta idea de la apertura del mundo, del quebrantamiento de las esferas celestiales, es lo que permite este desarrollo. Si no hay primero esa idea, tampoco existe lo demás. Sí, sí, me parece que eso, que de hecho eso es fundamental y o como vos estás mencionando también en relación a las ideas, cuando se pretende entonces, como estaba mencionando ahorita, poner una idea práctica es porque no hemos sido agarrados por la idea o no hemos llevado entendimiento también a la idea. Y como vos están mencionando, estos grandes pensadores o estos grandes genios que hemos tenido a lo largo de la historia es que han sido agarrados por una idea y que la han llevado a un desarrollo y que la han trabajado y que le dan lugar precisamente a aquello que les toca responder, a la idea como tal que les llega y estar a la altura de sí misma. Nosotros lo mencionamos en una vez Alejo, que comenzamos que, por ejemplo, que criticaban al mismo Jung, pero nosotros decíamos, Jung no tenía por qué estar tampoco a la altura, es decir, al estar a la altura de sus ideas. Él desarrolló un proceso de unas ideas como tal que se les impuso en un momento y que las desarrolló y que llegó a ese proceso. Pero también es responder precisamente lo que se va en función de unas propias ideas que más allá del pragmatismo, de la connotación egoica, monocéntrica, o esta conciencia monocéntrica, sigue un proceso muy diferente, es decir, que más que las ideas tienen que tener un servicio, entonces para el sujeto, las ideas tienen un servicio para ellas mismas, para el alma misma, y que bueno, que tal como nos lo menciona Gilman en este texto, voy a leer una partecita que me gustó muchísimo, entonces lo dice de la siguiente forma. Por lo tanto, el alma se revela a sí misma en sus ideas, que no son solo ideas, o que no están solo en la cabeza y que no pueden ser barridas de un plumazo, en la medida en que son la forma de imaginar y representar nuestras vidas, las encarnamos al hablar y al movernos. Estamos siempre en brazos de una idea. La terapia tiene mucho que ver con las ideas, al igual que con los síntomas y los sentimientos, y el análisis de las ideas de una persona es tan revelador de su estructura arquetípica como lo son los sueños y los deseos. Nadie que se ocupe del alma puede decir, no me interesan las ideas no son prácticas.
y uno lo escucha decir, Alejo, yo lo escuchaba decir una vez a una, a una gran terapeuta cuando decía que si una idea no es práctica, entonces no sirve, no la toma. O que precisamente cuando están trabajando, en este caso muchas veces en, en terapia, tanto en una connotación de cómo entrar, mejorar, desestructurar y cambiar y que el sujeto siga, más que entrar a mirar cuál es la idea propia que se está gestando, que está estructurando, la idea desde la cual la misma persona está viendo el mundo, se está relacionando con el mundo, y o cómo precisamente también en función de esa idea que está agarrada, cómo se le lleva entendimiento o cuál es esa idea que precisamente está muriendo ahí, que ya no está siendo operativa para la conciencia y que muchas veces para el alma y que el sujeto no se resiste, la deja morir, se afea más de una y otra y otra y otra y no la deja morir. Entonces, si nosotros fuéramos a ser muy comprometidos en terapia, no sean lejos, ¿qué piensas de esto que voy a decir? Lo voy a decir y puede que me equivoque también, pero puta, se me fue la paloma, hombre, espérate. Ay, hombre. Em, o sea, que realmente si yo como terapeuta, en este caso, más que de estar al servicio del sujeto, no estoy en relación a las ideas que precisamente están ahí imponiéndose y que en esa contradicción que está viendo ahí, una, la una negando a la otra, no sea esa posibilidad, entonces no va a surgir tampoco entonces, entre comillas, el cambio. Porque si realmente, como, pues, no, me voy a detener ahí porque creo que estoy metiendo las patas. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar No, ahí. no, yo creo que vas bien, deja ver si lo puedo continuar en la idea que te quedas. A ver, regreso un poquito a lo que tú dices. Sí es cierto. Tenemos que fijarnos en esta visión que nosotros tenemos acerca de las ideas. Cuando decimos, como bien dice John, que las ideas no son prácticas, es decir, que una idea no es práctica, que una teoría, por ejemplo, no es práctica, eso quiere decir que no la hemos entendido, no hemos profundizado en ella, la vimos ¿cómo se llama? De forma superficial, no la captamos, no estuvimos ahí para ella misma, no estuvimos a la altura de esa misma teoría y por lo tanto decimos que no sirve. No ¿Sí? se nos abre la O sea, entrada decir, como diría por ahí Erich. sí, 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 o más bien, no solamente no se nos abre la entrada, sino el sujeto que tenía que entrar en esa misma entrada no está ahí para esa situación. Ahorita profundizamos más en esa parte. Pero eso es importante porque es un alegato constante, por ejemplo, contra el pensamiento de Hillman. Más adelante el pensamiento de Gehrig va a ser obviamente mucho más de eso. Es decir, cuando muchos psicólogos junguianos que no han leído a Hillman, de repente escuchan las ideas de Hillman, dicen, esto es muy abstracto, ¿no? Esto no tiene, o sea, pero ¿cómo lo aplico? Cuando una persona empieza a preguntar cómo, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo le hago? Ajá. Quiere decir que no está Ya que abierto la idea. a la idea que está ahí frente a él, ¿sí? Lo que quiere es sacarse la idea de inmediato y no asumirla, ¿sí? No interiorizarla, no dejar que la idea trabaje en uno. Esto es importante, John. Cuando nosotros estamos frente a una idea que no comprendemos, necesitamos darle tiempo, necesitamos permitir que esa idea haga un trabajo en nosotros. En el mundo del fast food, ¿sí? Esto lo ¿Del dice qué? Gehrig, del fast food, de la comida rápida. Ya. Perdón, lo que pasa es que el inglés mío es pésimo. No te preocupes, yo también para pronunciarlo muy malo. Pero en este mundo de la comida rápida, ¿sí? De las cosas a la carta, queremos también el conocimiento de forma inmediata. Por ejemplo, eh, mm, me pasaba, por ejemplo, en la universidad, cuando yo daba clases, muchos alumnos no querían trabajar sobre lo que estábamos viendo. Querían, a ver, déjame ver,
tengo había una universidad, regularmente las universidades en donde trabajé eran muy magnánimas conmigo, ¿no? Me daban mucha libertad. Pero había algunas otras, sí, universidades que se consideraban de más prestigio, en donde se obligaba, por ejemplo, se nos obligaba a los profesores a seguir ¿cómo se llama? El plan de estudios al pie de la letra. Me recuerdo que en una materia, una vez, sí, no me acuerdo cuál era, creo que eran escuelas psicológicas, no, estudios de la personalidad, perdón. O sea, me pedían en el cuatrimestre, imagínate cuatrimestre, ver a 12 psicólogos, la teoría de 12 psicólogos, entre ellos Freud, Jung, Karen Horney, Melanie Klein, por ejemplo, Maslow. Lacan, o sea, o sea, lo que les decía a los chicos era, pues, esto es de locos, ¿no? Esto es como si yo les leyera de forma superficial la introducción o la contratapa de algún libro de ellos y Sí. ya, nada más. Porque verlos a cada uno, ¿sí? Se requiere de un tiempo inmenso, ¿no? En una ocasión, Uh, no, en otra universidad, por ejemplo, me tocó, o más bien yo decidí dar un curso de Freud, ¿no? Y la introducción a Freud, es decir, la introducción al pensamiento freudiano, nos llevó un año. Un año donde estuvimos profundizando, machacando, leyendo los textos ¿cómo se llama? Lo más abiertamente que podíamos. Y era algo inmenso, no terminamos. Yo llevo cerca de unos 17 años leyendo a Jung y no creo conocerlo, o sea, no creo saber todo lo que hay que saber sobre Jung. Estoy en el camino, ¿no? Llevo unos 10 años leyendo a Hillman y siento que voy ahí, ¿no? Unos 7 años leyendo a Hegel y pues estoy en el proceso pero, pero precisamente esta es una de las magnitudes que tenemos que tener en cuenta frente al conocimiento y las teorías. No podemos entender las cosas de forma inmediata, ¿sí? Y cuando alguien escucha una teoría y no está para esa situación, lo primero que hace es sacárselo de encima para no tener que hacer el trabajo. Porque como tú lo has de saber, y yo estoy seguro de eso, John, porque lo hemos platicado, ¿no? Cuando una idea nos toma y cuando esa teoría nos está formando, o sea, nos agarra, como tú dices, hace un trabajo en nosotros que conlleva un sufrimiento constante para el pensador. O sea, nosotros sufrimos, nosotros tenemos que enfrentar el trabajo de la incertidumbre, de estar frente al desconocimiento y a lo que no es evidente desde un principio. Entonces, hay un germen que están haciendo en nosotros y que se está haciendo a través de nosotros y que nos lleva y que nos atrapa y que nos fascina, pero también nos destruye, perdón, en cada momento. Cada vez que ese pequeño fruto, perdón, cada vez que esa semilla va creciendo y crea una planta y crea un fruto y va haciendo diferentes frutos a lo largo de su trabajo, eso no es algo placentero para nosotros, es un punto de quiebre, ¿sí? Porque transforma nuestra forma de ver las situaciones y nos transforma en ese punto. Es lo que he dicho constantemente, nos desmembra, ¿sí? O sea, nos rompe completamente cuando aparece. Entonces, este y ya no se trabajo, puede ese volver a actuar. trabajo, exactamente, ese Ya no. trabajo de las ideas no es placentero, ¿no? Entonces, una idea puede estar ahí en germen durante años en nosotros haciendo un trabajo, ¿sí? Y tenemos que permitirnos esa apertura como psicólogos ante ella. Ahora, en el proceso terapéutico, John, por ejemplo, pasa lo mismo, de una forma un tanto, no más ligera, sino podríamos decirlo, más enfocado en algo práctico. Pero también sucede lo mismo. El paciente, y esto y seguramente tú lo has escuchado muchas veces, John, lo primero que pregunta es, bueno, o sea, lo primero que dice es, sí entiendo, ¿no? O sea, sí entiendo esto que me dices, pero ¿cómo le hago para que no sea así, ¿no? O sea, tengo un problema, tengo un síntoma.
Hay una enfermedad que me aqueja, hay una situación que no puedo resolver. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo me quito el síntoma? ¿Cómo le hago para poder estar mejor? ¿Cómo le hago para no sentir lo que estoy sintiendo? Siempre la palabra cómo, entonces ya va a implicar una falta de apertura ante lo que está sucediendo. El paciente de primera vez no quiere entender lo que le está sucediendo, no quiere que eso que le está sucediendo, que esa idea que lo está moviendo y que lo está dinamizando hacia un proceso autodestructivo, por ejemplo, no quiere darse cuenta de ello, quiere sacárselo de encima, quiere que las consecuencias de su falta de contacto con esa idea se vayan, pero no quiere recuperar el contacto con la idea, porque el contacto con la idea implicaría para el paciente transformar completamente su visión acerca de cómo son las cosas y de quién es él mismo. Y precisamente no quiere hacerlo. Los pacientes llegan no porque tengan un problema, sino porque tienen falta, perdón, porque no tienen conciencia sobre el problema. Y además llegan porque no quieren conciencia sobre el problema. Regularmente el paciente llega a terapia esperando que el terapeuta cargue con la responsabilidad de la conciencia del problema que está viviendo. Es decir, el paciente llega Hacerlo más inconsciente del problema. con el objetivo básico de hacerlo inconsciente, es decir, de que siga siendo consciente, pero que ahora el trabajo de ser consciente esté en manos de alguien más. Es lógico hasta cierto punto, John, porque nos pagan para eso. O sea, el paciente nos paga realmente para que nosotros carguemos con el papel de la conciencia y la apertura ante esa situación. Y muchos de nosotros caemos en ese embrollo, ¿no? Hasta uno ha caído. Lo cual, sí, la verdad es que es cierto. O sea, muchas veces estamos tentados a esa situación. Cuando yo como terapeuta le digo al paciente lo que tiene que hacer, o cuando le abro un diagnóstico ante él, ¿sí? O cuando le digo con peras y manzanas lo que le está sucediendo, ¿sí? El paciente dice, ah, gracias, muy bien, ahora entiendo, ¿no? Pero no lo entiende lo que ha hecho ahora en ese momento, y muchas veces eso elimina los síntomas, John, también es cierto. Es decir, también es cierto que eso puede incluso ser una mejoría para el paciente en cuanto a su estar consigo mismo. Eso es resultado de que ahora nosotros cargamos con ese proceso, ¿sí? Es decir, nosotros cargamos con eso y a cambio le damos al sujeto una pequeña, una pequeña llave con la cual puede cerrar el acceso a esa situación. Y esa llave es el discurso psicológico. Ajá. Entonces el discurso psicológico neurotiza al sujeto, pero permite que su neurosis, ¿sí?, tenga un contexto más amplio en el cual nadar. Sí, porque es que de hecho precisamente la resistencia a esa propia neurosis que le llega o a esa idea neurótica que está siendo operativa en él y que está viendo a través de ella, el resistirse a esa idea lo va a desestructurar mucho más, le va a generar aún muchísimo más sufrimiento y todo, porque no se le ha dado la apertura precisamente a esa idea neurótica que llegó y que se le impone. Entonces, algo entonces, en relación a eso, precisamente lo que vos estás diciendo, entonces, Gilman, nos dice que a qué van los consultantes, nos establecen en un proceso de transferencia o como contratransferencia, como es en el psicoanálisis. Gilman nos dice, los pacientes llegan a consultas en búsqueda de ideas para el alma. Porque entonces en búsqueda de ideas, ¿en qué? En el amor, la tristeza, en la alegría, yo qué sé, en lo que sea con que lleguen, siempre hay una connotación en busca de ideas para el alma, que supuestamente lo digo supuestamente porque no lo dan por hecho, que supuestamente y o posiblemente nosotros tenemos esas ideas para ellos. Ellos van en una connotación de terapias en búsqueda también de esas ideas. Entonces, como vos estás diciendo por un lado, ay, sí, la depresión, claro, sí, vea, puede hacer esto, puede hacer una cosa en la otra, pero esto no lo digo yo, esto lo dice Gigerich, que en realidad pero lo voy a poner en el contexto de Gilman porque sí lo puedo hacer, porque muchas veces lo que se busca en terapia precisamente es que el consultante sea inconsciente de la propia idea que está emergiendo.
nos dirían esta testigo de armar las preguntas a sí mismas. Claro, la terapia lo que hace muchas veces es que es volver inconsciente a la conciencia que precisamente está emergiendo ahí. Y aquí yo lo veo en el ámbito de la idea. Entonces, si a nosotros precisamente esta idea como tal, que está estructurando la imagen de la depresión, de la ansiedad, del desamor, de lo que sea, si nosotros precisamente en darle respuesta inmediata a eso, curar, mejorar, hacer que como vos estás diciendo muchas veces también sucede, pero si no le damos lugar a que la idea emerja también, entonces se busca es que precisamente se vuelva consciente de esa idea, que esa idea como tal no sea funcional, entonces que prácticamente la olvide o haga cualquier, se me lengua la traba, o haga cualquier cosa práctica con tal de, que, de arrancar esa idea, de que esa idea no lo siga moviendo. Pero uno dice, Oye, John, y por ejemplo, es muy notorio porque la psicología, las escuelas psicoterapéuticas se han vuelto eminentemente prácticas, ¿no? Es decir, sí, desde los años 60 estamos ante un auge de una pragmatización de la terapia. O sea, la terapia quiere dinámicas, ¿no? O sea, en las especialidades, por ejemplo, en la que yo tomé, lo principal era la dinámica, ¿sí? O sea, pocos profundizaban realmente en los libros, en la teoría que se nos estaba dando. Pero nosotros queríamos técnicas. Entonces, si nosotros vemos las escuelas, por ejemplo, la escuela sistémica, ¿no? La escuela sistémica tiene un conjunto de prácticas para poder abordar los elementos familiares, por ejemplo, que ocurren, es decir, las relaciones a través de ciertas situaciones prácticas. Pero, por ejemplo, la escuela sistémica tiene detrás de sí una teoría tremenda, una teoría fascinante, ¿no? La teoría cibernética. La teoría cibernética de las relaciones es profundísima, ¿no? Yo creo que yo si no hubiera sido junguiano, hubiera sido sistémico en ese sentido, sí, porque me encanta esa situación. Y nadie la toma, nadie la toca, porque es la teoría del constructivismo radical, ¿no? Esta teoría está detrás de ahí, pero los psicólogos sistémicos no la abordan. Por ejemplo, la terapia gestal, ¿no? La terapia gestal abandona precisamente el ámbito de la teoría, ¿no? O sea, sí, abiertamente dice que la teoría no es importante, que lo importante son la práctica y el momento y el estar ahí con el paciente, sí, lo cual es una eso, situación pura- es un sí, puro sí, que hacer, eso te iba ¿no? a O sea, decir, tú lo sabes muy bien. sí, claro, nosotros pasamos por eso también. Sí, ¿no? Es- Sí, 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 en la formación el abordar los sentimientos. Por ejemplo, hay un desprecio del pensamiento tremendo dentro de la terapia, ¿no? Al paciente se le dice, a ver, deja de pensar en eso, ¿sí? Entonces se le llaman ideas irracionales, por ejemplo, en el ámbito de la terapia relacional emotiva, y en la cognitivo-conductual, ¿no? Es ujú, decir, las ideas esquemas entonces, maladaptativos tempranos. sí, o sea, una idea que no converge con nuestra propia norma de lo que tiene que ser una idea, se vuelve una idea racional, ¿no? Esa idea, o sea, si yo le tengo miedo a los perros, si yo le tengo miedo a la oscuridad, es una idea irracional y por lo tanto hay que eliminarla, ¿no? Y lo que analizamos son los sentimientos, las emociones. Exprésate, paciente, le decimos al que está frente a nosotros, ¿no? Di lo que sientes, ábrete frente a nosotros, pero nunca, o sea, pero esta expresión de los sentimientos, esta expresión de las emociones, es a la vez, ¿sí? Una represión tremenda del mundo de las ideas. Se expresa la emoción, pero la idea queda latente dentro de la misma expresión de la emoción. No se saca realmente. Se expresa para no expresarse, ¿sí? Se abre para cerrarse más aún a esta situación. Y entonces el mundo de la psicoterapia es un mundo completamente abocado a la práctica que ya no tiene contacto con las ideas y por lo tanto nos volvemos cada vez más superficiales y cada vez más técnicos, ¿no? Nos acabamos convirtiendo en técnicos en psicología, más ya no somos ni psicólogos ni psicoterapeutas, en el sentido etimológico de la palabra. Ya no estamos Ok. ahí con el fenómeno, ya no estamos con el alma, ya no estamos con la conciencia que se va construyendo ahí.
Al contrario, la hemos abandonado y hemos convertido de ese abandono en nuestro oficio, ¿no? Sí, y lo más terrible que, por ejemplo, también pasó en el mismo ámbito de la psicoterapia junguiana, que realmente yo, dentro de su abundísima obra y lo riquísima que es, porque también dio un trabajo muy inmenso, también cayeron en el pragmatismo, también cayeron entonces, ay, vamos a hacer imaginación activa, entonces vamos a conectar con los arquetipos, tal cosa, para que estés mejor, para que estés una cosa, la otra. Que de una forma u otra, que yo le haya apuntado a eso, realmente, sí, también, puede ser que no, puede ser que sí, puede ser que no también, puede ser ambas, pero que realmente había un trabajo como tal, un compromiso psicológico, un compromiso con el alma que él tenía en ese momento. Entonces, que más allá de eso, estructuró una obra riquísima. Entonces, que precisamente los que leen ayuno, entonces, ay, sí, entonces lo leen por encimita y que pueden agarrar para ser práctico en psicoterapia, para ver qué le pueden hacer, qué arquetipos hay que trabajarles, qué complejo hay que hacerle. Y hasta incluso, esto lo hemos comentado, yo te lo he dicho a vos, que yo una vez le pregunté a un analista junguiano muy reconocido, ¿qué piensa X? Que dice, no, él es muy filosófico, sus ideas no son prácticas. Y yo, entonces, no, y lo mismo pasa con Gilman, no, y es en serio, o sea, que realmente la connotación y el desprecio hacia las ideas en sí misma es inmenso, o sea, si no es práctico, entonces, y me extraña, porque supuestamente este fulano ha leído a Gilman también, y que diga eso, da mucho que Sí. desear también, o sea, que son como turistas en el conocimiento y no se ven como comprometidos con aquello como tal que les toca responder por esas ideas que lo agarró. Y entonces, si nosotros fuéramos a vernos precisamente en psicoterapia, más que querer erradicar ideas, por ejemplo, como nos dice por ejemplo, la terapia que está, ay, no pienses, no pienses, solo sientes, pero es que uno no puede ir dando por la vida dando tumbos por medio del sentimiento, la sensación o la intuición. Esa en sí misma, eso tiene una idea, eso tiene un presupuesto, tiene una noción que no es otra forma que por medio del pensamiento, pero no el pensamiento egoico como lo plantea Jung, sino realmente un pensamiento que esa fue la capacidad que se nos dotó a nosotros como seres humanos. O sea, es decir, que eso nos diferencia precisamente de los animales, esa capacidad precisamente de pensar. Pero entonces, en una medida u otra, que no se le lleva entendimiento a las ideas, pues queremos entonces arrancar, mejorar, curar, que todo sea pragmatismo. Pero si nosotros precisamente fuéramos a ser fieles a la connotación que es terapia, terapia que en griego traduciendo entonces significa cuidado, si lo fuéramos a hacer precisamente al cuidado de las ideas, de la idea que está emergiendo, a llevarle entendimiento a eso, y o que está gestando esa idea sobre ella misma, qué está pasando ahí sobre ella misma, qué está haciendo el alma de ella ahí consigo misma o esa idea consigo misma. Pero entonces, si vamos a terapia, entonces, esto lo decía, es que nací en reflexiones sobre el alma, cuando estaba dando lo de Hillman, que él decía, no, es que en terapia llevan la mamá que como cuando llevan el carro al mecánico. ¿En cuántas secciones usted me puede a mí curar al hijo y hacerle esto y esto? Es como llevar el carro, ay, ¿usted en cuántas secciones, en cuánto se muere arreglándome el carro? O usted cuando vamos a terapia, ¿en cuántas secciones usted me puede sacar a mí la depresión? ¿No? Perdón, o la tristeza. Entonces vamos en una connotación netamente de reparar, pero no en la función de un entender psicológicamente de las ideas que nos gobiernan, de las ideas que se nos imponen, de las ideas que tenemos que atender, de las ideas de las, de las cuales, a través de las cuales vemos. Entonces, eh, si no se da precisamente entonces ese trabajo, yo pienso que como es decir así que seguimos en la connotación propia superficial de viendo por encima, pero no realmente ese trabajo, como nos dice Gilman en el texto, de cómo decir, ¿cómo puedo hacer práctica esta idea? No, ¿cómo puedo entrar a reflexionar esta idea? Que son dos cosas totalmente diferentes. O cómo me puedo yo aproximar a esa idea, más que querer cambiarla, mejorarla o ayudarla. Es la, eh,
es la reflexión acerca de, como psicólogos, cuál es nuestro papel dentro del mundo de la cultura, ¿no? Yo creo que muchos nos enfrentamos, o muchos de los que somos junguianos precisamente porque vimos en Jung un elemento que criticaba los parámetros y los estándares de nuestra propia cultura en cuanto al abordaje o a la teoría psicológica. Es decir, nosotros, yo creo que veíamos en el ámbito psicológico un montón de teorías que se dirigían hacia un objetivo determinado por el mundo técnico, y cuando aparece Jung, aparece con temas que no entran dentro de este mismo proceso, que se contraponen precisamente a la visión normal que tiene la cultura sobre lo que tiene que ser la psicología. Pero precisamente cuando nosotros hacemos una psicología pragmática dirigida hacia la técnica, entonces estamos adaptados a la cultura en la que nos encontramos. Pero esta adaptación implica ya una separación de nuestra propia conciencia con la conciencia en la que nosotros estamos inmersos. Es decir, nuestro ego piensa, ¿sí? Y se ve sumergido por una conciencia mucho mayor, por un proceso que lo desborda y que lo arrastra en ese punto. Eso es la neurosis en algún sentido, el rompimiento que tenemos entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos realmente, entre la idea que tenemos de la realidad y la idea que realmente está imponiéndose ante nosotros en el proceso de existir. Entonces, como psicólogos, tenemos ahí la opción de hacer una psicología neurótica, es decir, una psicología en donde los procesos que nosotros decimos hacer realmente hacen otra cosa completamente distinta. Nosotros decimos que estamos dirigidos hacia la individuación, hacia la construcción del sujeto como un ente autónomo, pero Hacia en la- realidad, cuando el sujeto entra a terapia y nosotros lo alejamos del mundo de las ideas y lo sumergimos en la emoción, el sentimiento y la expresión, lo que estamos haciendo es precisamente metiéndolo en el contexto cultural que dicta que el sujeto no tiene que ser consciente de sí mismo, ¿sí? A pesar de que el objetivo se supone que es el que el sujeto sea consciente de sí. Por eso decimos que es una terapia neurótica, porque hacemos, o sea, con una mano decimos que hacemos una cosa, pero con la otra mano hacemos completamente lo contrario. Entonces, estar frente a la idea ahí, como terapeutas, como psicólogos, precisamente implica abrirnos nosotros, ¿sí? Dejarnos llevar hasta cierto punto por un proceso de pensamiento, estar ahí presentes eh, de la forma más completa que podamos, ¿sí? Humilde. Enfrentar humildemente ante esa situación y dejar en algún momento que ese proceso se desarrolle por sí mismo y que nos lleve a donde tenga que llevarnos, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, en terapia tenemos objetivos, como siempre, o sea, tenemos objetivos como persona, como profesional, pero regularmente el proceso nos lleva hacia donde quiere llevarnos. El paciente camina caminos, ¿cómo se llama?, que son desconocidos para él y para nosotros. Por eso en algún momento yo decía, John, que en esencia el psicólogo no sabe, ¿no? Y no tiene que saber, de hecho. Su saber tiene que ser un saber que proviene no de sí mismo, sino que proviene del proceso que está ante el cual está enfrentado, ¿sí? Ese fenómeno que se me presenta tiene su propia teoría y tiene su propia idea y tiene su propio conjunto de procesos conscientes, ¿sí? Ante los cuales yo tengo que tratar de estar a la altura, y no siempre lo consigo. Sí, y de hecho eso, Gilman también lo menciona en el texto, que precisamente de que para cada consultante eso que va llegando se va creando su propia psicología a partir de la idea que se van estructurando dentro de sí mismo y dentro del proceso terapéutico, pero que precisamente yo no sé si pasará en México igual aquí en Colombia, que todo el mundo estudia psicología, hermano, son como 150.000 los que tenemos graduados y las miserias de salario, pero eso es culpa también de sí mismos. Pero entonces, ¿por qué? Porque precisamente dentro de la universidad
no sea ese ejercicio y esa exigencia también entonces de comprometerse, porque realmente exigiría muchísimo más y muchísimo más compromiso. Entonces es todo el mundo, sí, que soy, psicólogo, 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 pero precisamente ni siquiera de las ideas como tal que nos tienen agarrados y vemos a través, que vemos a través de la psicología o que vemos a través, digamos, en relación de lo que nos encontramos con las personas o cuando estudiamos esa carrera, pero que en realidad, o sea, los mismos psicólogos se encargan de prostituir la misma carrera, que es lo más triste. O sea, que es paradójicamente lo que... Hay un, Dale, dale. hay un montón de psicólogos, John, o sea, que salen de la carrera y ya no leen, ¿eh? O sea, empezando por ahí, empezando por ahí. O sea, hay un montón que ya no leen, o una gran mayoría, John, cuya referencia teórica son libros de autoayuda, ¿no? Sí, Jorge Paulo Bucay, Coelho, Pablo Coelho, Walter Rizzo, sí, sí, Anthony de Melo. o sea, tú checa, por ejemplo, los junguianos, ¿qué leen, no? ¿Qué leen? O sea, leen a Marion Goodman, leen a Robert Bly, leen, ¿cómo se llama? Lo más superficial de Von Franz, por ejemplo. Leen a mujeres a Clarissa Píncola, Sí, 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 o sea, a Jan Shinoda Bolen, sí, sí, o sea, libros que son de autoayuda, Robert Johnson. o sea, libros, o sea, que si tú los lees en un contexto son interesantes, pero que sean tu base teórica, ¿no? Que sean la base a través de la cual tú piensas la psicología y la psicoterapia. La verdad es que da vergüenza ajena, ¿no? Esa situación. O sea, yo creo, John, que el psicólogo, al ser heredero de una cultura, ¿sí? De una cultura tan rica como la que constituye la disciplina, su meta tendría que ser estar a la altura de los pensadores que está leyendo. O sea, Jung no era ningún tonto, o sea, Jung era un hombre cultísimo, o sea, era un hombre con una profundidad intelectual inmensa, ¿no? A pesar de las cosas en las que nosotros decimos que no estuvo a la altura o cualquier cosa, pero ya quisiera cualquiera de nosotros tener la mitad de su cultura. Freud, otro tanto, ¿no? El mismo, Hillman, el mismo Hillman, cuando leemos este Tigre. texto, o sea, sí, tremendo, cuando leemos estos libros, o sea, lo que nosotros leemos, o sea, hemos pasado 16 sesiones hablando de esto porque las referencias son inmensas y nos quedamos cortos realmente con el análisis. No llegamos hasta donde tenga que llegar. Como psicólogos, esa tendría que ser nuestra meta, John. O sea, ahí tendríamos que estar mirando nosotros, ¿sí? No, o sea, no en Paulo Coelho, ¿no? Sino estar revisando a los clásicos, estar revisando a los grandes filósofos, ¿sí? O sea, tendríamos que pensar cuál es el pensamiento más avanzado de la cultura occidental y esa tendría que ser nuestra meta, ¿no? Hegel. Hegel, exactamente. Pero para pensar a Hegel hay que leer, ¿no? Hay que leer a los presocráticos, hay que leer a los filósofos escolásticos, hay que leer a los filósofos del Renacimiento. O sea, hay que llegar a ese lugar, y eso implica un trabajo que lleva toda la vida, ¿no? Sí, Bueno, como psicólogos, son yo mucho creo, amor por eso, son mucho amor. sí, si amamos de verdad nuestra propia disciplina, tendríamos que estar para ello, ¿no? Tendríamos que estar en ese mismo proceso. Pero bueno, yo creo que también es mucho pedir, ¿no? Es Sí, pues decir, sí, sí, y precisamente como vos estás diciendo, ellos han respondido precisamente a esas ideas que, que se les ha impuesto, a esas ideas como tal que ellos también se fueron gestando sobre ellos y a las cuales ellos también fueron respondiendo y fueron también organizando. Incluso el mismo Gigerich, más de 40 años reflexionando la obra de Jung, idea por idea, renglón por renglón. Eso es mucho amor por eso es mucho amor. Y lo más triste es que quienes lo critican supuestamente dicen que no lo ha leído, cuando precisamente agarrado por esa idea y por ese amor a esa obra lo ha reflexionado durante más de 40 años. Hombre, eso es un amor monumental por esa obra. O sea, exactamente. O sea, a él lo agarró esa idea y él respondió a esa idea. Entonces aquí de una medida u otra, ¿qué tanto
¿Qué tanto? Es decir, en consulta, nosotros podemos hacer ese proceso de psicologizar, de transparentar, de poder mirar cuáles son esas ideas que están estructurando al síntoma, que están estructurando la patología, que están estructurando la vida misma o la filosofía de esa persona, está estructurando el malestar de esa persona. Pero no, aquí nos quedamos por encima, ay, sí, venga, vamos a hacer las receticas de siempre, escríbale una carta al abuelito, la tía, y sí, y funciona porque ya no lo decía Guigueris, hasta los charlatanes curan. Entonces, la cartica, quémela y huélela, y cuánta cosa. Pero Sí, sí, si sí. nosotros fuéramos a ser realmente psicólogos, nuestra función es mirar cuáles son, es las ideas que se le imponen a esa persona, las ideas que estructuran a esa persona. Ese sería el objetivo. Pero es mucho pedir, pues, pero realmente, y eso como psicólogos exige de nosotros una capacidad de atención, de reflexión, de poder llevarle entendimiento a eso, pero que pocos lo hacen, y o también los desborda, y eso está bien, pero que realmente ese sería realmente el compromiso o el trabajo si fuéramos a hablar de, de ideación que, desde cual uno ve. Eso que tú dices precisamente, y esto que hemos estado hablando, John, es el contexto de la psicología actual, ¿no? Una pobreza completa de ideas, una desnutrición del mismo proceso teórico que nos obliga como psicólogos a tener que buscar, ¿sí?, el alimento, ajá, le decimos acá, a buscar la teta en un montón de disciplinas ajenas a nosotros. Y nos vamos hacia la biología, y nos vamos hacia la medicina, nos vamos hacia la sociología, nos vamos a la política, nos vamos a la economía para poder tratar de entender nuestro fenómeno, porque no estamos a la altura de las ideas que lo van estructurando. No permitimos nosotros que la apertura frente al proceso anímico que se nos presenta vaya construyendo la ciencia psicológica. Lo eliminamos de nuestro panorama y entonces tomamos ideas que pertenecen a otras disciplinas y las convertimos en muletas para poder entender esa situación, lo cual es completamente innecesario, precisamente porque al tomar estas otras ideas, lo que hacemos es hacerlo en detrimento de las propias ideas psicológicas. El alma entonces ya no se piensa, ¿sí? Ahora se piensa en base a situaciones completamente positivas, ¿no? Positivas en el sentido de que un proceso, un proceso lógico, que es el alma, lo convertimos en objetos, lo reificamos, ¿no? Hacemos una metafísica del alma en ese sentido. Y entonces la psicología se encarga ya del cerebro, ¿sí? La psicología es una ciencia de la salud. La psicología la vemos como un proceso económico, político. Organizacional, ya se meten las empresas. Así es, entonces Sí, tiene no una sí es muy función, metido en la vida. tiene una función ahí, ¿no? Pero hemos abandonado Psicología precisamente, del deporte. hemos abandonado la psicología, hemos abandonado el fenómeno psicológico para imponer nosotros un nuevo objeto que no tiene que ver con la psicología tal como Hillman nos propone que tendría que estar asentada en la cultura en la cual nos encontramos. Bueno, Alejo, ¿algo más? Nada más, yo, mira, vamos avanzado poco, pero fructífera. Pues sí. Entonces, seguimos la próxima sesión. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook, muchísimas gracias. Recuerden pues que ya este último sábado terminamos las jornadas de civilización en transición, donde estuvimos revisando y reflexionando este texto de Carl Jung, las obras completas, el volumen 10. Y bueno, tuvimos al doctor Enrique Galán, tuvimos al doctor Carretero, a esta otra señora.
no me acuerdo el nombre de ella, se me olvida. A ellos muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos los muchachos también que se han tomado ese tiempo también de leer, de escribir para poder llevar las ponencias de este texto también en la actualidad también. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que los días sábados ya vamos a terminar el ciclo de las entrevistas también. Yo los días jueves tengo el curso Jun aplicado a la vida cotidiana y bueno, y ahí venimos reestructurándonos también para traer próximas actividades, próximas reflexiones pues en relación a todo este marco de la psicología junguiana. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, que excelente noche. Luego que esté muy bien.